Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días para quienes se encuentran viendo este video. Video que tiene por objetivo predicar el Evangelio. Queremos hablar en este video sobre qué es el Evangelio, poner esta palabra, que es una palabra muchas veces mal entendida y que es clave, que es importantísima dentro de toda la palabra del Señor, dentro de toda la Biblia. Y queremos entonces hablar sobre el Evangelio y sobre todas las cosas exponer sobre el Evangelio, qué es lo que es el Evangelio, qué es lo que no es, y la importancia que tiene el Evangelio para todo ser humano. No somos teólogos ni estudiosos bíblicos de algún instituto, alguna academia, solamente somos hijos de Dios que queremos transmitir y compartir el Evangelio. Por eso este video no tiene ningún otro objetivo más que predicar el Evangelio. Mi nombre es Manuel Castañeda, de acá de Santiago de Chile, y me acompaña mi hermano Luis. Adelante, mi hermano Luis. Muchas gracias, hermano Manuel. Muy buenas noches, tardes o días, como dijo mi hermano Manuel, a todos los presentes. Se están tomando un poco de su tiempo para poder apreciar lo que hemos hoy venido a presentar. No nos estamos reuniendo para tocar un tema que usualmente, por decirlo de esta manera, está muy trillado, sino más bien para hablar de algo muy específico como es el Evangelio, algo que ni siquiera se habla en las congregaciones religiosas. Vamos a establecer ese adjetivo, sino que estamos reunidos hoy para tratarlo de manera correcta, vamos a tocarlo con pinzas, no le vamos a pasar pinceladas, sino que vamos a profundizar y vamos a tratar de hacer lo posible para que sea entendible y con el Señor Jesucristo aquí presente, tratar de agradarlo a Él. No, como lo dijo mi hermano Manuel, no somos personas que venimos aquí a decir lo que nosotros decimos esto es, sino a dar a conocer lo que de gracia se nos ha dado, de gracia también estamos dando. No estamos recibiendo ni un centavo por hacer esto, sino más bien que nos hemos reunido de corazón para poder dar a presentar qué es el Evangelio. Bien, para, si así es. Bien, para ya entrar en contexto acerca de este tema que nos reúne, tenemos que hablar de la misericordia de Dios que se manifestó por medio del inicio de la Biblia, de Génesis, tomando en cuenta a Abraham, el padre de la fe. Debemos aclarar que Abraham fue salvo en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando Abraham depositó fe en lo que Dios le había dicho, que iba a tener un hijo con Sara, que no le iba a heredar el Damaseno criado en su casa, llamado Eliezer, sino que un hijo suyo, propio suyo, lo iba a heredar. 7 capítulos más adelante, en Génesis 22, para ser exacto, versículo 16 al 18, el Señor, por gracia, misericordia, por amor, nos da a conocer a nosotros hoy en día que desde el principio tuvo su plan perfecto. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, el Señor estaba manifestándose de cierta manera lo que iba a ocurrir años después. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos 16 y 18 que tenemos en la diapositiva. Y dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a entrar en el estudio de estos dos versículos, 16 y 18, y dar a conocer cómo el Señor nos está anunciando a Cristo dentro de estos dos versículos, por medio de una bendición, por medio de una obra, por medio de la obediencia de Abraham a Dios. Como lo dije al inicio, Abraham fue salvo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora el Señor le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo unigénito. Un claro ejemplo de lo que el Padre iba a hacer años después con su Hijo unigénito, Jesucristo. Y a raíz de la obediencia de Abraham, porque Dios sabía que Abraham había propuesto en su corazón sacrificar a su hijo, Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Pero antes de que lo haga físicamente en el acto, Dios le dijo a Abraham, detén tu mano, Abraham.
no le hagas nada al muchacho, ahora sé que me temes. A raíz de eso, de la presciencia, del preconocimiento de Dios, que sabía que Abraham lo iba a hacer, inmediatamente Abraham se hace acreedor de la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Vuelvo a leer. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Coma, vámonos a enfocar en esta última parte. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No está diciendo en tus simientes, sino en tu simiente. Esta simiente es Cristo. Cristo el Señor. Benditas todas las naciones de la tierra. No se habla aquí de una bendición terrenal. No se está hablando de riquezas, de posesiones terrenales como tal, porque debemos leer el contexto del versículo. Se está hablando de la salvación que el Padre había provisto por medio de su Hijo Jesucristo a todo el mundo, sin importar denominaciones o religiones. Todo el mundo iba a ser salvado por medio del sacrificio de Cristo. Y todo esto ocurría por medio de la bendición de Dios a Abraham. Es decir, que la salvación del mundo entero es parte de la bendición que Dios dio a Abraham. Y esto lo relacionamos con el siguiente versículo de Gálatas 3, 6, 9. Sí, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí se está refiriendo a Génesis 15, 6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué interesante cómo a nosotros se nos es tratado como gentiles. Ah, pero ¿por qué? Simple y llanamente porque nosotros no tenemos raíces ni judías ni de ninguna otra tribu del pueblo de Israel. No pertenecemos al pueblo de Israel. Somos totalmente de afuera. ¿Y cómo se le conoce a estas personas? Como mi hermano Manuel y como yo, como gentiles, chilenos, ecuatorianos, uruguayos, peruanos, brasileños, americanos. Somos gentiles. Toda aquella persona que no pertenezca al pueblo de Israel es un gentil. Y yo, sorpresa, Dios salvó por medio de Cristo Jesús a Israel, al pueblo de Israel y a gentiles. También es importante tocar, no hemos puesto en la diapositiva, pero es importante hablarlo. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 19. Usted lo puede leer del 13 al 19, pero yo por motivo de tiempo lo voy a leer desde el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, ojo, aquí nos vamos a centrar en la promesa y juramento que Dios dio a Abraham cuando lo estaba bendiciendo. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Acaso esto no es una maravilla? Esta bendición que recibió Abraham, cuando Dios le dijo, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, serán salvas todas las naciones de la tierra. Dios no solamente se lo dijo así, Abraham, te bendigo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No, Dios le dijo, Abraham, te juro y te prometo por mí mismo que en tu simiente, que en Cristo, todas las naciones de la tierra serán salvas. Así, ¿Dios tenía necesidad de jurar? No. ¿Tenía necesidad de prometerlo? No. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. El consuelo que mi hermano Manuel y yo y mis demás hermanos en la fe tenemos es que Dios no miente y que Dios no puede cambiar el juramento y promesa que hizo Abraham. Es muy importante que nosotros reconozcamos a Cristo desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura.
es importante también que nosotros podamos reconocer cómo Dios en su misericordia nos permite entender que lo que Abraham estaba haciendo con su hijo unigénito es lo que hizo miles de años después. De la misma manera, el Padre tomó toda su ira y la depositó sobre su hijo Jesucristo. Algo que Abraham no avanzó a hacer, pero que lo hizo en su corazón, porque su corazón dispuso a asesinar a su hijo unigénito. Bien, es importante que esto haya quedado claro y si de alguna manera cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta al respecto, es necesario también que nos lo hagan saber. Mi hermano Manuel Castañeda seguirá con la siguiente exposición, lo cual es importante también reconocer antes de saber qué es el Evangelio, qué no es el Evangelio. Adelante, mi hermano Manuel. Gracias, hermano Luis. Exactamente, tal como usted anticipaba, que me gustaría también hablar un poquito brevemente, sobre qué es lo que no es el Evangelio. Vamos a hablar sobre lo que es el Evangelio y antes de eso queremos esclarecer, ¿cierto? Y hablar un poco de qué es lo que no es, ¿ya? Para ir desmitificando algunos preconceptos o conceptos que las personas tienen. Número uno, ¿cierto? Tenemos en esta diapositiva algunos ítems. Y el primero es decir que el Evangelio no es el relato de la vida de Jesucristo. No es el relato de la vida de Jesucristo, ¿ya? Ahí vamos, a medida que avancemos, vamos a entender un poco, porque puede quizás sonar chocante, pero no tiene nada de chocante, sino que eh, realmente la vida de Jesucristo, el relato de su vida, no es el Evangelio. Se conoce mucho como eso, pero no lo es. Y después tenemos, no es la promesa de una mejor vida en la tierra, muchas veces se confunde, también se cree eso. No son las doctrinas ni los sermones de Jesucristo, no son los milagros de Jesucristo. El Evangelio no es una forma o estilo de vida, no son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, a pesar de que no decimos que esté mal decirle Evangelio, pero no son, el Evangelio no son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, y queremos dejar claro eso. Y por último, mucho menos es una religión. Muchas veces, ¿cierto? Se habla de los evangélicos o los evangelistas, algunos le llaman. Bueno, lejos de eso, el Evangelio no es una religión, no es una doctrina, no es una forma o estilo de vida. Repito, no son los relatos de la vida de Jesucristo en general, sino que vamos a ver qué es lo que es realmente el Evangelio. Dicho eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice así, la palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa buena noticia. Esto es la etimología de la palabra, esto es lo que significa la palabra evangelio. Es una palabra de origen griego. Recordemos, ¿cierto?, que el Nuevo Testamento fue escrito, ¿cierto?, en ese idioma. Evangelio es una palabra compuesta, y está compuesta por 2 palabras. La primera es ev o eu, que significa bueno. La segunda palabra es angelio o angelion también, que significa noticia, mensaje. De ahí, bueno, entenderán, ¿cierto?, que se deriva también la palabra ángel, ¿cierto?, de mensajero. Entonces tenemos bueno, ¿cierto?, y noticia. Bueno o buena y noticia. Entonces, perdón. Evangelio entonces significa buena noticia. Esa es su etimología, esa es su traducción. Buena noticia, buen mensaje, ¿ya? Eso es lo que significa evangelio. Entonces vamos a establecer, ¿cierto?, para quienes estén escuchando, de que evangelio es un anuncio, y este es un buen anuncio, es una buena noticia, es un pregón. Este anuncio es el anuncio de las buenas noticias, del buen mensaje, de las buenas nuevas.
Y las buenas nuevas, ¿cierto? Y el buen mensaje, la buena noticia, vamos a, ¿cierto?, a profundizar qué es lo que es el buen mensaje, qué es la buena noticia que el hombre tiene que escuchar. Pero en estas diapositivas que hemos pasado, estamos estableciendo qué es lo que no es el Evangelio y estamos diciendo qué es lo que sí es el Evangelio. El Evangelio no es más ni menos que un mensaje, que es una buena noticia, un maravilloso mensaje. Eso es el Evangelio, una buena noticia. Eh, ¿En qué consiste la buena noticia, mi hermano Luis? Así es, mi hermano Manuel. Excelente pregunta. Y muy bueno lo que usted nos dejó saber, porque es importante conocer lo que no es para adentrarnos en lo que es y tener presente y cuando tengamos el significado, ni siquiera intentar relacionarlo con lo que usted ya nos dio a conocer. Ha quedado muy claro, totalmente explícito lo que no es, para que tengamos totalmente la idea correcta a lo que nos dirigimos. Pero la pregunta que nos hace esta diapositiva, ¿en qué consiste la buena noticia? O en otras palabras, ¿en qué consiste el Evangelio? Porque si se nos da el Evangelio, si se nos es dado el Evangelio, significa que debe tener alguna razón de ser y debe tener algún resultado. Entonces, leemos los versículos que hemos puesto aquí, los cuales son muy contundentes y nos pueden llevar a un mejor entendimiento. Bien, vamos a leer Colosenses 2, 13 y 14. De la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Que quede muy claro esto, por favor: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, que también quede claro esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Qué interesante. Colosenses 2, 13 y 14 nos está hablando acerca de un acta de los decretos, acerca de muertos en pecados, acerca de una incircuncisión de nuestra carne y acerca de que ha quitado de en medio el acta de los decretos. Pero esto hay que explicarlo en su contexto para que se entienda cuál es la resultante o en qué consiste, como bien dice la pregunta, el Evangelio. Nosotros, en primera instancia, cuando cometemos nuestro primer pecado, morimos espiritualmente. La relación de Dios con el ser humano es netamente espiritual, netamente espiritual. Pero cuando nosotros cometemos nuestro primer pecado contra Dios, morimos espiritualmente y esa relación se quiebra. Y nosotros entramos en una decadencia espiritual, más conocida en la Biblia como muerte espiritual, es decir, separados de Dios, muertos, en griego thanatos, separación, separados de Dios, ya no estamos en comunión con Dios. Incircuncisión de vuestra carne, claro, porque como lo expliqué yo al inicio, somos gentiles. Nosotros no somos circuncidados, el prepucio. Nosotros somos gentiles. No somos pertenecientes al pueblo de Israel. No tenemos sangre israelita, sangre judía. Ahora, qué interesante el Evangelio que nos da la resultante, como dice Colosenses 2:13, que nos perdona Cristo todos los pecados, perdonando todos los pecados y dándonos vida juntamente con Cristo, anulando el acta de los decretos. Bueno, pero ¿de qué acta de decretos están hablando estos jóvenes que se reúnen aquí? Debemos establecer, es importante, y lo voy a decir porque esto se puede malentender. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, también dio unas consecuencias por no cumplirlos. A estas consecuencias se las conoce en la Biblia como acta de los decretos y la podemos encontrar en Ezequiel 18:4. Muy claro: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Este es el acta del decreto que nos es contraria. Esta acta de decreto a nosotros nos deja totalmente pulverizados ante Dios. Cuando yo tuve conciencia, mentí, pequé, inmediatamente la consecuencia, que es el acta de los decretos, recae sobre mí. El alma que pecare, esa morirá. Bien, cayó sobre mí. La paga del pecado es muerte. Cayó sobre mí. ¿Qué puedo hacer ahora?
Estoy frito, no tengo escapatoria. Pero Cristo, con su sacrificio perfecto, que se resume en el Evangelio, me dio vida y me perdonó todos y cada uno de mis pecados. Cristo fue hecho pecado en la cruz, tomando el lugar que a mí me correspondía. Y ahora Cristo sufrió el acta de los decretos que yo tenía que sufrir. Sobre Cristo recayó Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. Por eso, cuando Cristo muere por todos mis pecados, inmediatamente el acta de los decretos que había contra mí, contra mi hermano Manuel y contra todo el mundo, acta de los decretos que nos es contraria, quedó quitada del medio y quedó clavada en la cruz. Ya no existe más acta de decretos que para mí sea contraria. Ya no existe. Y esto sí que es una buena noticia, porque yo seguiré pecando moralmente porque estoy en un cuerpo de carne, pero judicialmente ya no quedo condenado. ¿Por qué razón? Porque ya fue condenado alguien y ese alguien es Cristo Jesús, hace 2000 años atrás. Bien, esta es una parte de lo que consiste la buena nueva de salvación, el Evangelio. Pero hablemos de Efesios 2:15, ya que es sumamente importante, porque debemos reconocer que con el sacrificio de Cristo, uno, queda abolida el acta de los decretos. Ya no hay consecuencias judiciales por pecar después del sacrificio de Cristo. Esto lo haremos más adelante, así que le invito por favor que usted continúe viendo este video. Y algo más que ocurre, una resultante del sacrificio de Cristo, es que la ley mosaica, los 10 mandamientos, quedan totalmente abolidos. Ojo, una cosa es abolir y otra cosa muy diferente, es decir, que abolir es diferente a decir que ya no existan. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, Efesios 2:15 nos dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entre otras palabras, Cristo abolió la ley mosaica que separaba a judíos y a gentiles y nos unió en un nuevo pueblo, haciendo la paz. Hay que entender, en primer punto, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, puso fin a la división entre judíos y gentiles, entre israelitas y gentiles. Ahora para Cristo no es que exista un judío y un gentil. En Cristo somos una sola criatura, uno solo. Así que si en este momento aquí al lado mío, si existiera un israelita, un judío que ha creído con fe en el Evangelio, que se ha arrepentido para salvación, Cristo no lo va a ver a él como un judío y a mí como un gentil. No, nos ve como una sola criatura en Cristo. Segundo punto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley mosaica con sus reglas y mandamientos era una fuente de, o es, mejor dicho, una fuente de división. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos imposibilitados de cumplirla. Yo quiero cumplir la ley de Dios la quiero cumplir a cabalidad, pero no puedo. No es porque no quiero, sino porque no puedo. Porque en algún momento tendré un mal pensamiento. Yo soy hombre y esto no es algo machista, pero en algún momento tendré un mal pensamiento. En algún momento mentiré. En algún momento me enojaré. Y dice la Escritura en Mateo 5 que el que se enoja con su prójimo es culpable del fuego del infierno. En algún momento haré algo en contra de los mandamientos de Dios, que son expresados en ordenanzas. Y como lo dije hace un momento, los mandamientos de Dios y sus consecuencias. Efesios 2:15, mandamientos de Dios abolidos. Colosenses 2:13 y 14, consecuencias o acta de los decretos clavada en la cruz, que nos era contraria, quedó totalmente exterminada por medio del sacrificio de Cristo. Hoy en día, los 10 mandamientos existen, pero están abolidos judicialmente. Es algo que se debe entender y no debe haber lugar a confusiones, porque esto usualmente lo toman
las religiones para poner cargas pesadas en los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo la mueven, como dice la Escritura. Entonces, para que quede establecido, no matarás, no mentirás, mentí, el acta de los decretos, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, inmediatamente tiene que recaer sobre mí. Pero aquí entra el sacrificio perfecto de Cristo. El acta de los decretos quedó abolida porque Cristo no solo pagó mis pecados pasados, presentes, sino también los futuros. Así que el acta de los decretos no tiene más poder sobre mí y la ley, los 10 mandamientos, no tienen más poder sobre mí. Ya no tienen poder sobre mí. Porque el poder del pecado es la ley. Y donde no hay ley, es decir, cuando digo no hay ley, no quiero decir que no existen, sino que me refiero a la abolición de la ley por medio de Cristo, judicialmente hablando. Ya la ley no me condena. Por ejemplo, dentro de 2 horas, quién sabe, puede que yo me enoje. Quién sabe, puede que tenga un mal pensamiento. O en el peor de los casos, puede que diga una grosería, que puede pasar. ¿Tiene que pasar? No, pero puede darse. Entonces, insulté, tuve un mal pensamiento. En el peor de los casos, aún me masturbé. Decía la mujer de mi prójimo, es un pecado que se paga con la muerte. Ah, pero ¿sabe usted algo? Esa muerte la sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue el que quebró esa ley. Y el acta de los decretos, en lugar de caer sobre mí, cayó sobre Cristo. Y Cristo, como lo dije al inicio también, fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Así que es muy importante entender y comprender que Efesios 2:15 y Colosenses 2:13 y 14, Dios en su misericordia, inspirando al apóstol Pablo, nos permitió que conozcamos de manera correcta lo hermoso del Evangelio, lo precioso de la muerte de Cristo, para que nosotros estemos tranquilos, sabiendo que estamos en las manos de un Dios poderoso que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, espero que haya quedado clara la exposición que se dio aquí. He tratado de ser lo más conciso, lo más directo, sin tanta palabrería, porque esto debe quedar muy claro. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la buena noticia? Que nuestras almas han quedado completamente libres de todo juicio y condenación por pecar contra Dios. Se ha abolido el efecto condenatorio de la ley de Dios. Y al abolirse el efecto condenatorio de la ley de Dios significa que si yo me enojo dentro de 1 hora, nunca más mi alma queda condenada al infierno. Porque Cristo murió por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Mi hermano Manuel Castañeda nos dará a conocer algo más acerca de esta excelente noticia que es el Evangelio. Amén. Gracias, hermano Luis. ¿Qué trae como consecuencia la buena noticia? Hemos escuchado, ¿cierto?, lo que nos ha comentado nuestro hermano Luis con relación a lo que ha hecho, ¿cierto?, el efecto que ha tenido esta buena noticia. ¿Y cuál es la consecuencia? Queremos también hablar un poco de la consecuencia, la cual es simple, pero a la vez es maravillosa, es magnífica, es gloriosa. La consecuencia que ha traído, ¿cierto?, el Evangelio para con el ser humano es que el alma humana ha sido liberada de experimentar la muerte eterna. Hemos quedado con vida eterna. Eso es lo que trae por consecuencia esta buena noticia. Por decirlo, es el resultado final. Es hacer las paces con Dios, ¿cierto? Y tener la vida eterna por medio de la fe en el Evangelio, que también lo vamos, ¿cierto?, a tratar más adelante. Quisiera compartir algunas citas bíblicas que son relevantes con respecto a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, 1 Juan 2:25, que es la cita que está ahí abajo, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Es una promesa. Y la hizo Cristo. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
la vida eterna. Juan 3:14 dice, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto lo dice Jesús, ¿cierto? Hablando con Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando por él, para que todo aquel que en él cree, en Cristo, en lo que ha hecho, en lo que hizo Cristo, ¿cierto? En el Evangelio, no se pierda, más tenga vida eterna. Tenga vida eterna. En 1 Juan 5:11 leemos lo siguiente, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando creemos en esta buena noticia, en este maravilloso anuncio, de que, como decía mi hermano Luis, la condenación, ¿cierto? El acta, con todos nuestros pecados, ¿cierto? Fue rota, fue clavada en la cruz, fue anulada. Cuando escuchamos que el Evangelio se trata de que la ley de Dios, ese peso que tiene la ley, y el castigo de el alma que pecare, esa morirá, la paga del pecado muerte, ha quedado satisfecha en Cristo. Entonces, cuando creemos en esa buena noticia, es cuando experimentamos la vida eterna. La vida eterna no es algo que nosotros vamos a alcanzar en algún momento, porque sí, yo he creído en el Evangelio y bueno, estoy esperando hasta el último minuto de mi vida para saber si voy a tener la vida eterna o no la voy a tener. No, la vida eterna es algo que se obtiene en el instante que creíste, fuiste sellado. Amén. Y ese sello es el sello del Espíritu Santo, que es, como dice el apóstol Pablo, son las arras, ¿cierto? Es la prenda en garantía, es la garantía de que Cristo va a volver y nos va a llevar, ¿cierto?, a vivir con Él eternamente. Bueno, la vida eterna es una promesa que ha hecho el Señor, es la promesa que Él nos ha hecho. Y esta vida eterna está en el Hijo. Si nosotros creemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos, dejándonos impunes frente a la ley, bueno, entonces nosotros seremos sellados con el Espíritu Santo y tendremos vida eterna en el instante. Ya tenemos vida eterna. Para quienes hemos creído en este anuncio, hermano Luis, yo, ¿cierto? Sabemos que tenemos vida eterna. No estamos esperando nada. Solamente es cosa de tiempo. Que el tiempo avance, que el umbral, ¿cierto?, de la muerte llegue, ¿cierto? Tengamos que dejar este plano terrenal y entonces pasaremos a la vida eterna. Esta es la promesa y esta es la consecuencia de la maravillosa noticia. El alma humana no experimentará la muerte. Muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿cierto? Palabra de Dios. El Señor nos ha prometido que Él, ¿cierto? Él ha sido la muerte para la muerte. Es decir, nosotros no experimentaremos la muerte eterna, sino que todo aquel que ha creído en lo que Cristo hizo por Él en la cruz, tiene vida eterna. Tiene. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene la vida. Repito, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Nos dará vida eterna? Nos ha dado vida eterna. Nos está diciendo que nos dará en algún momento. Sí, cuando esté en mi último momento de vida, sabré si la tendré o no. No. Para quien cree, la vida eterna ya es un hecho, ya es una realidad. Esa es la promesa, es la maravillosa consecuencia. No experimentaremos la muerte eterna, sino que por el contrario experimentaremos la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Maravilloso. Esta es la consecuencia, y es una maravillosa consecuencia, y que todo hombre y toda mujer debe estar deseoso de obtener. Siguiente diapositiva. El Evangelio o buena noticia trata dos aspectos fundamentales, ¿ya?
el sacrificio de Cristo y el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. Correcto. El sacrificio de Cristo resuelve, ¿cierto?, el pecado del hombre. Este es el misterio de la piedad. Estas son las maravillosas noticias. Y vamos a ver algunos versículos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, como se le conoce, ¿cierto?, y del Nuevo Testamento, en donde vamos a ir viendo que son versículos referenciales. Todavía no llegamos a explicar el Evangelio como tal, ¿cierto? ¿Dónde está, en qué parte de la Biblia exactamente en detalle? Pero antes de eso vamos a leer algunos versículos que son referenciales, que ya nos van hablando del Evangelio. Y vamos a comenzar entonces con los versículos del Antiguo Testamento. Hermano Luis, si quiere usted leer. Muchísimas gracias, mi hermano Manuel. Sí, claro. En el Antiguo Testamento tenemos ya referencias al Evangelio. No está como tal implícito el Evangelio, lo que es como sí el Evangelio, porque se le es revelado en el Nuevo Testamento. Pero ya tenemos referencias, como bien lo dice mi hermano Manuel. Entonces, podemos leer en Zacarías 3:9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cabe recalcar que todo lo que usted ve subrayado en rojo es específicamente la referencia como tal al Evangelio. En Zacarías 3:9, cuando hablamos de la única piedra, estamos hablando de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra. Y entre paréntesis, yo sé que no está subrayado lo que dice hay 7 ojos, pero quizá usted tenga curiosidad. Bueno, pero ¿qué es estos 7 ojos? El contexto de Zacarías 3:9, y si leemos hasta 4:9 y 10, está hablando de la presciencia y el conocimiento que tiene Dios acerca de todas las cosas que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán. En otras palabras, los 7 ojos se está refiriendo simplemente a la presciencia, al preconocimiento de Dios acerca de todas las cosas. Esto es un estudio más profundo, pero para que usted tenga idea de lo que se está refiriendo. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Antiguo Testamento, refiriéndose Dios con la palabra quitaré a un futuro, lo que iba a suceder y lo que ya sucedió. Y así fue como sucedió. Dios quitó el pecado de la tierra en un día. Pero ¿por qué sigo pecando? Quizá usted se pregunte, pero si Dios quitó el pecado, ¿por qué yo miento? ¿Por qué yo robo? ¿Por qué esto y lo otro? No. Esos son pecados, sí, pero el pecado que habla la Escritura, cuando dice quitaré el pecado de la tierra en un día, se está refiriendo a la condenación del alma. Se está refiriendo y haciendo alusión al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cargando el pecado en su alma de todos nosotros, pecados pasados, presentes y futuros. Lo que usted aún no ha hecho ya se pagó y ya fue quitado. Ahora, leeremos el siguiente versículo, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Quién cargó a quién? El Padre cargó al Hijo. Cabe recalcar que cuando la Escritura habla de él con mayúscula y con tilde, este él es Cristo. Se refiere al Hijo, a Jesucristo. Mas Jehová cargó en él, en el Hijo, en el Cordero, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué precioso versículo. Pero expliquémoslo para tener un poquito del contexto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho? ¿Quién verá el fruto de la aflicción de su alma? ¿Y alma de quién? Cristo, al morir por nuestros pecados, inmediatamente, voy a hacer alusión a Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros fue cargado no en el cuerpo de Cristo,
como se malentiende o se hace adrede esa explicación en ciertas congregaciones, sino que fue cargado en el alma de Cristo, en el alma de Cristo. Por eso es que Dios vino en carne, se manifestó en carne, como usted y como yo, para que en su alma Cristo Jesús llevase los pecados de todos nosotros, porque el alma, escuche bien, hasta antes de que Cristo muera por nuestros pecados, eterna. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados, el alma ahora tiene la inmortalidad. Dos cosas muy importantes que no quiero profundizar porque nos sacaría de contexto, pero es algo para que usted lo piense, para que usted entre en detalle y abra su Biblia y empiece a escudriñar la Escritura. Bien, el Padre tenía que satisfacer su justicia. El Padre, el juez justo de toda la tierra, no podrá decir, bueno, Luis, tú mentiste y vete, pasa de largo, ¿no? Porque Dios no es corrupto. Si Dios fuese corrupto, no fuese Dios. Entonces, ¿en qué mundo estamos? El Padre tenía que satisfacer su justicia y lo hizo cuando vio a Cristo llevando el pecado de todos nosotros y derramando su ira santa, santa, santa sobre aquel que nunca pecó. El siervo justo, Cristo Jesús, justificó a todos, a todos, a todos. Ninguno ha quedado sin excepción. A todos. Ninguno ha quedado libre de que Cristo no lleve sus pecados. Incluso si yo llego a tener un hijo dentro de 2 años, entre comillas, digo 2 años porque tranquilamente hoy puede venir Cristo y me arrebata de este mundo y me voy al cielo. Incluso si dentro de 2 años tengo un hijo y él peca, incluso sus pecados ya fueron cargados en el alma de Cristo. Por eso está subrayado en rojo y llevará las iniquidades de ellos, es decir, los pecados. Todas estas citas que hemos dicho hace un momento hacen referencia al mensaje del Evangelio, cómo el Evangelio se va formando y va tomando parte. Y en su misericordia Dios nos lo ha dado a conocer en el Antiguo Testamento de manera indirecta, por decirlo así. Pues pasemos a la otra diapositiva, mi hermano, por favor. Tenemos unas cuantas más antes de pasar al Nuevo Testamento. Salmo 103:12. Cuánto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Pero qué interesante, el oriente del occidente, cuán lejos, la distancia, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En otras palabras, nuestros pecados fueron alejados totalmente de la presencia de Dios. Y ahora, mi hermano Manuel Castañeda y mi persona, ante los ojos de Dios, que es lo que verdaderamente importa judicialmente hablando, no tenemos ni un solo pecado. Ah, pero usted me ve que yo me enojé. Sí, claro, ante sus ojos yo pequé moralmente. Judicialmente, ante los ojos de Dios, se cumple Salmo 103:12. Cristo hizo alejar así, como está de lejos el oriente del occidente, todos mis pecados. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Recuerdas ese momento cuando hablamos de Él volverá a tener misericordia de nosotros? Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta metáfora de lo profundo del mar hace alusión a la distancia que hay en lo profundo del mar con la superficie. ¿Quién de nosotros sabe lo profundo del mar? Hay buzos, hay submarinos que han llegado a cierto suelo marino, pero según estudios, y esto estamos tocando la ciencia por encima, debajo de ese suelo marino hay aún más profundidad. ¿Y quién sabe cuán profundo es el mar? Entonces, la distancia que hay entre la superficie y el fondo del mar es totalmente inconcebible de imaginarme, no lo sé, y quizá usted tampoco. Pero toda esta metáfora que Dios utiliza en su palabra es para dar a entender que ante los ojos de Dios,
judicialmente, los pecados no existen más. Están totalmente distanciados por medio del sacrificio de Cristo. Isaías 43, 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé e hice oír. Qué interesante este versículo. ¿Quién salvó? Salvó Dios mismo. ¿Quién anunció? Anunció Dios mismo. ¿Quién salvó? Salvó Dios mismo, porque Cristo es Dios, manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo en carne. ¿Y quién hizo oír? Dios mismo. Cristo, cuando estaba predicando el evangelio del reino, Cristo mismo, al leer la escritura, cuando abrió el rollo, estaba hablando de sí mismo. Cristo se dio a conocer, pero como dice la escritura, no lo recibió el pueblo de Israel. No lo recibieron. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cortado de la tierra de los vivientes, haciendo referencia al evangelio, porque Cristo murió la muerte que nosotros teníamos que morir, muerte de nuestra alma y obviamente la muerte física. Y la rebelión y por la rebelión de mi pueblo fue herido, haciendo referencia a los pecados que nosotros cometemos, que cometimos y que vamos a cometer. ¿Quién contará la generación? Haciendo referencia a los salvados, a los pocos salvados que vemos sobre la tierra, que hemos hecho efectiva la salvación de nuestra alma por medio de depositar la fe en el evangelio. Entonces, hemos citado aquí unos cuantos versículos de muchísimos que hay acerca de cómo el Señor se ha manifestado en el Antiguo Testamento acerca de la buena noticia de salvación, del Cordero, del siervo sufriente, de aquel Él, del misterio de la piedad, como lo dijo mi hermano Manuel Castañeda, para dar a conocer su amor, el verdadero amor, que es Cristo, Dios, el Señor, al morir por nuestros pecados. Y así como lo hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también las hay. Y es por eso que nuestro hermano Manuel Castañeda nos va a dar a conocer las citas bíblicas del Nuevo Testamento, haciendo referencia, haciendo alusión al Evangelio, a la buena noticia de salvación. Amén. Bien, seguimos entonces con la referencia al Evangelio. Ahora en el Nuevo Testamento, partimos por Romanos 4:25, dice así, atención a lo que está cierto subrayado, como decía mi hermano Luis, dice, el cual fue entregado. ¿Quién? Cristo, ¿ya? Por, ahí ese por es muy importante. En ese por está el por qué fue entregado. ¿Por qué fue entregado? Por nuestras transgresiones. ¿Se acuerdan la diapositiva que leíamos hace un rato, donde está, ¿cierto? Hablábamos de dos aspectos fundamentales. Cristo, ¿cierto? Su sacrificio, por supuesto, y nuestros pecados. Aquí está, ¿cierto? Esos aspectos. El cual fue entregado, Cristo. ¿Por qué fue entregado? Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, ¿cierto? Por nuestras rebeliones. Recordemos que el pecado, pecar, significa transgredir la ley de Dios. Eso es lo que significa pecar. Claro. Y usted tiene que reconocer, al igual como lo ha hecho mi hermano Luis, con total transparencia, y también como lo hago yo, con total transparencia decir, sí, soy pecador. Yo soy pecador. Y eso es muy importante reconocerlo. Porque cuando uno se reconoce como pecador, se identifica con lo que hizo Cristo. ¿Cristo por qué murió? Por nosotros, los pecadores. Si uno no se identifica con lo que hizo Cristo, entonces el mensaje no entra, no cala. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Maravilloso versículo. Hebreos 10:12 dice, pero, de nuevo, subrayo, ¿cierto? Cristo, ¿cierto? Nuestro Señor, habiendo ofrecido una vez
una vez. No dos, ni tres, ni cuatro, una vez. Un sacrificio, ¿cierto? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué? Ahí está el por. Ese por es elemental. Ese por, ¿cierto? Anuncia el por qué, dice el por qué. El por qué Cristo tuvo que ser ofrecido como sacrificio, por qué Cristo murió. ¿Por qué murió por nosotros? Mucha gente se pregunta, qué pena que Cristo haya muerto y qué tristeza. Pues todo lo contrario, era necesario y esa es la maravillosa noticia. ¿Por qué murió Cristo? Ahí está el por qué. Una vez para siempre fue ofrecido como sacrificio, un solo sacrificio, por los pecados. ¿Cuáles pecados? Los de nosotros. Los de nosotros. Siéntase usted que está escuchando este video también, inclúyase en esto. Inclúyase. Esos pecados fueron sus pecados también, como los míos y como los de mi hermano Luis. Y añade Hebreos 10:12, dice, se ha sentado nuestro Señor a la diestra de Dios. Una hora satisfecha. Ven, siéntate a mi diestra, dice el Padre. Está hecho. Perfecto, una sola vez por nosotros. Primera de Pedro 3:18, porque también, ¿quién? Subrayamos, Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Padeció, murió, fue sacrificado. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y por qué? Por los pecados. Por los pecados, por eso es que es fundamental, Claro. es un aspecto fundamental hablar de los pecados, porque los pecados es lo que, es lo que es el asunto más elemental, es lo que vino Cristo a resolver. Es el gran problema del hombre. Mira, el gran problema del hombre, para quien nos esté escuchando, no es solamente que tiene que pensar en su futuro, mantener una casa, un hogar, pagar cuentas, criar a sus hijos, tener un buen trabajo, figurar, tener un estatus. Ese no es el gran problema. El gran problema del hombre son sus pecados. Porque ya como había dicho mi hermano Luis, ¿cierto? El alma que pecare, es decir, el hombre que pecare, la mujer que pecare, ¿cuántas veces? Una vez, esa morirá. De ese grave problema es lo que Cristo vino a solucionar. Por eso que es evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, ya, ¿cierto? Quienes no la conocen, quizá hay algunos que la conocen, pero quienes no la conocen ya la están, ¿cierto? Aprendiendo, la están entendiendo. Todavía no hemos llegado al versículo clave, porque hay un versículo clave al cual queremos llegar, en donde ahí ya se explica, y lo hace el apóstol Pablo, de manera abierta, completamente, y él explica cuál es el Evangelio, cuál es el Evangelio, qué es el Evangelio, de una forma ya comprimida, ¿cierto? Como sintetizada. Bien, 1 Pedro 3:18, bueno, lo acabamos de leer, perdón, ¿cierto? Porque también Cristo padeció una sola vez por, ¿cierto?, los pecados. Maravilloso esto es lo que continúa, dice, el justo, Cristo, el justo, él jamás pecó, fue justo ante Dios, ante los ojos de Dios, siempre fue justo, murió entonces por nosotros, el justo, singular, uno, por los, plural, injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Continuamos con Hebreos 9:28. Dice así, así también Cristo, ¿cierto? De nuevo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tiene mucha relación con el versículo anterior que leímos. Ahí está, ¿cierto? Cristo como elemento, segundo elemento, los pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de él, como decía mi hermano Luis, estamos hablando de Cristo, de Jesús, de Jesucristo, quien llevó él mismo, ¿cierto? ¿Qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Él asumió, ¿cierto? En la cruz, nuestros pecados. Él los cargó. En él fueron imputados. Es decir, para que usted lo entienda mejor,
el pecado que yo he cometido y que usted ha cometido, ¿cierto? Que usted ha cometido, ese pecado fue remitido a Cristo, fue enviado a Cristo, o sea, fue tomado por Cristo, fue asumido por Cristo. Cristo lo asumió. Y Él murió, ¿cierto? Se hizo pecado, como también dice la Biblia. Él se hizo pecado. Él asumió nuestra transgresión. El justo por los injustos. Maravilloso. Esa es la buena noticia. Es una maravillosa noticia. Usted tiene que encantarse con esta maravillosa noticia. Y a la vez tiene que preocuparse de esta mala noticia que antecede a la buena, que es que, lo que decía mi hermano Luis, el hombre con solamente un pecado que cometa ya está en rebeldía contra Dios. Y su única forma de pagar esa rebeldía es con la muerte del alma. Esa es la mala noticia. Es la pésima noticia. Pero la buena noticia es de que Cristo asumió eso. Vamos andando, ¿cierto? Ya vamos llegando. Nos queda el último Amén. versículo. Dice, bueno, quien llevó el mismo nuestros pecados, 1 Pedro 2:24, estábamos en eso, ¿cierto? En su cuerpo sobre el madero, Él lo asumió, ¿cierto? Estando muertos los pecados, ¿cierto? Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Bueno, Hebreos 10, 17 y 18, el último versículo que vamos a tratar. Hay muchos versículos más, pero nos extenderíamos, ¿cierto? Hemos tomado algunos solamente versículos que hacen alusión a lo que Cristo hizo por nosotros al Evangelio. Y Hebreos 10, 17, 18 dice, y nunca más me acordaré. Esto es maravilloso. Y tiene mucha relación con los versículos que leyó mi hermano Luis hace un rato atrás, ¿cierto? En donde, por ejemplo, él decía, los pecados, ¿cierto? Fueron así como el occidente del oriente, ¿cierto? Así los pecados fueron apartados de nosotros. Lo mismo que dice acá Hebreos 10, y nunca más me acordaré de ellos. O sea, ese es una alegoría, ¿cierto? A decir, ya los pecados ya no tienen relación, ya no son factor entre tú y yo, entre Dios y el hombre. Ya no son factor, ya yo los saqué, los trasladé, ya no son, ya no nos estorban. Y es por Ya no eso son que impedimentos, claro. no son impedimentos. Entonces ya estamos, ¿cierto? Hemos podido hacer las paces con Dios. ¿Quiénes? Los que han hecho efectiva su salvación, por supuesto. Vamos a hablar de eso también. Alejó nuestras rebeliones, versículo, ¿cierto? Que decía mi hermano Luis, sepultará nuestras iniquidades. Es lo mismo, y nunca más me acordaré de sus pecados, Hebreos 10. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Lo mismo, los pecados, las transgresiones, las rebeldías. Pues donde hay remisión de estos, eso es lo que hizo Cristo. Donde hay remisión de estos, ¿cierto? No hay más ofrendas por el pecado. Si ya han sido remitidos a Cristo, ¿cierto? Si Él ya los pagó, no hay otra ofrenda que hacer por el pecado. Y eso es algo que cuesta mucho entender. Cuesta mucho entender. Cuesta mucho entender que para algunas personas, sobre todo para las personas que están enraizadas en la religión que les pide hacer, que les pide a ellos hacer para obtener salvación. Para esas personas es muy difícil entender esto, de que ya no hay más ofrendas por el pecado. La ofrenda que se debía hacer por el pecado, ya la hizo Cristo en la cruz. Esa es la maravillosa noticia. Lamentablemente algunos credos religiosos, ¿cierto?, no quieren creer esta noticia, no se resisten a ella y muchas veces se vuelven incluso, contienden contra la buena noticia. Bien, hemos en poco, ¿cierto? Yo creo que hemos tratado de hablar, de tomar algunos versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo, para, ¿cierto?, ir acercándonos al Evangelio, a lo que significa el Evangelio, dijéramos, dónde está el Evangelio. Porque lo que queremos hacer es llegar a una cita bíblica en específico, ¿ya? Antes de eso, permítame leer este versículo.
Gálatas 1, 11 y 12. Dice así: más, estas son palabras del apóstol Pablo, ¿ya? Más os hago saber, hermanos, son palabras que le está hablando a los de Gálatas, la gente que, a la iglesia de Gálatas. Les hago saber esto, hermanos, que el evangelio, o sea, la buena noticia, el mensaje maravilloso, el buen mensaje, la buena noticia, anunciado por mí, no es según hombre. Es decir, no es que a mí se me ocurrió, no es que alguien me lo contó, no es que se me ocurrió esto estando en la casa, de camino a tal parte, no. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, y esto es importante, por revelación de Jesucristo. Es decir, la buena noticia, el buen mensaje, el anuncio maravilloso, es revelado al apóstol Pablo mediante revelación. Y esta revelación no es de hombre, sino que es del mismo Señor Jesucristo, o sea, de Dios. Es decir, el Evangelio es un anuncio del mismo Señor, del mismo Dios. Por ejemplo, hay un versículo bíblico, ¿cierto?, en Isaías que dice, yo anuncié y salvé, que lo leyó también nuestro hermano Luis. Esas son palabras de Dios, ¿cierto? Que escribe Isaías. Yo anuncié y salvé. Es decir, es Dios quien ha dado la salvación. Es Dios quien ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados. Y es Dios quien ha entregado este mensaje a Pablo para que Pablo lo transmita. Por eso decimos, por eso leemos, ¿cierto? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. No, sino que por revelación de Jesucristo. Cristo a mí me lo reveló. Y bueno, de eso hay mucha evidencia y habría que leer todo Gálatas, ¿cierto? Y muchos pasajes más para ahondar en eso. Bien. El anuncio del Evangelio. En este versículo, que usted lee ahí en pantalla, 1 Corintios 15, del 1 al 5, ¿cierto? En estos versículos se aprecia como Pablo habla y explica qué es lo que es el Evangelio. Hermano Luis, si nos puede leer el versículo. Sí, claro que sí. Encantado, maravillado, cómo no. Esto es lo que nos llena de alegría, de muchos ánimos y sentimientos encontrados, porque hemos llegado a la parte a la que queríamos llegar desde el principio del video. Sé que mi hermano Manuel se desesperaba por decirlo, y yo también, porque es algo que no podemos callar, pero lo hemos dejado hasta esta parte del video porque queríamos dejar bien claro lo que no era, cómo Dios se manifestó desde el principio, desde el Antiguo Testamento, hasta darlo a conocer utilizando a un instrumento conocido como el apóstol Pablo, revelado por su misma persona a un apóstol perseguidor de la iglesia llamado Saulo, y cambió de nombre por el mismo Señor Jesucristo, apóstol y predicador del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de salvación, se encuentra en la Biblia, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5. Y el apóstol Pablo empieza diciendo de esta manera: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Ahora va usted a conocer el anuncio del Evangelio que recibió el mismo apóstol Pablo de Cristo Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Esto es el Evangelio. Lo acabo de leer de Reina Valera 1960. A un lado tenemos el interlineal griego Francisco La Cueva, el cual es muy importante porque, como mi hermano Manuel lo dijo hace un momento, cuando él inició su exposición, el Nuevo Testamento, el Evangelio, está escrito en griego. Entonces, hay palabras que por la traducción fueron cambiando, pero es importante que nosotros tengamos también el original y poder comparar. Pero nuestro hermano Manuel Castañeda nos va a leer desde el griego. Ya, yo no sé griego, pero voy a leer, voy a hacer el empeño. No, bueno, claro, es el interlineal de Francisco La Cueva, un interlineal muy bueno. Y entonces el interlineal lo que hace es, ¿cierto? No traduce, sino que traduce la palabra tal cual, y bueno, ahí se encuentra, ¿cierto? Bajo una línea en griego, se encuentra, ¿cierto? La línea en español, para que la podamos entender. Bueno, dice, y hago saber, os hermanos, el Evangelio, ¿cierto? Que es lo que leyó mi hermano Luis en Reina Valera. Os hago saber el Evangelio. Te lo voy a hacer saber, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que prediqué, ¿cierto? Que os prediqué, el cual también recibisteis. Estas personas de Corinto, ¿cierto? Lo recibieron por Pablo, en el que también estáis en pie. Eso es lo que dice. La Reina Valera dice, por el cual, dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Perseveráis. Que es muy distinto a lo que dice acá el original, porque perseveráis se tiende a entender de que, yo persevero en el Evangelio, tengo que perseverar. No. Claro, como un tipo de obra, claro. Claro, exactamente. Y no. Por eso lo hacemos muy bien en poner el interlineal al lado. Dice, en el cual estáis en pie. O sea, estás creyendo. Tu fe está en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Mediante el cual también sois salvos. Mediante el Evangelio, por el Evangelio. A la palabra que prediqué, sí, ¿cierto? Si os asís, sois salvos, a la palabra que prediqué, si os asís, o sea, si os agarráis, si os tomáis, si creéis, eso es lo que está diciendo, si creéis. El Reina Valera decía, sois salvos, dice, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienes. Francisco La Cueva dice, ¿cierto? El interlineal dice, cuesta un poquito leerlo, si os agarráis a la palabra. O sea, no solamente si tú la escuchaste, sino que si acaso tú te agarras a esa palabra, si la crees con fe. Vamos a hablar de eso. A no ser, que esto sería lo contrario, a no ser que en vano la creíste. Hasta ahí, ahí vamos con el versículo 2. Si la creíste en vano, o sea, si la creíste, pero en vano, no vale de nada ese creer tuyo. Y versículo 3 dice, porque transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. ¿Qué es lo que recibió el apóstol Pablo? ¿Cierto? Que ya lo decía ya también a los de Gálatas, en la diapositiva que leímos anteriormente. ¿Qué es lo que él recibió? Bueno, porque transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo, esto es lo que Pablo recibió, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es el Evangelio. Conforme, añade, ¿cierto?, a las Escrituras. Esto no es invento nuevo. Esto está en base a las Escrituras. Cuando se refiere a la Escritura, en ese tiempo Pablo no tenía a la mano el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. Él tenía a la mano el Antiguo Testamento, dijeron. Tenía la Torá, ¿cierto? Tenía los profetas. Conforme a esa Escritura, ¿cierto?, está diciendo el apóstol Pablo, Cristo murió, padeció. Ya estaba anunciado. Por eso es que tomamos referencias del Antiguo Testamento, que la leyó mi hermano Luis, para que usted se dé cuenta de que como el Evangelio ya estaba siendo anunciado, ya estaba siendo anunciado, ya estaba siendo, ¿cierto?, predicado en el Antiguo Testamento. Y en Isaías, ¿cierto?, dice, yo Jehová anuncié y salvé, como si todavía
Cristo no padecía en la cruz, porque eso fue escrito 700 años antes, aproximadamente, en el libro de Isaías, ¿cierto? 700 años antes. Y ya Dios está diciendo, yo anuncié y salvé, yo ya salvé. Él no está sujeto al tiempo y él conoce todas las cosas. Y él ya estaba diciendo, ¿cierto?, lo que iba a hacer en la cruz con nosotros. Entonces, el evangelio que recibió Pablo, la noticia que recibió Pablo es esta, de que Cristo murió por nuestros pecados, y eso conforme a las Escrituras, y ya estaba escrito. Y que fue sepultado y que ha resucitado, ¿cierto? Y que ha sido resucitado al tercer día. Aquí también otra salvedad importante, la Reina Valera dice, y que resucitó. Y no, el original dice que ha sido resucitado. ¿Por quién? Por el Padre. El Padre le ha resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. O sea, yo recibí esto de Cristo y esto estaba en las Escrituras. Esto no es tampoco algo nuevo, sino que lo que hace Cristo con Pablo es darle luz a Pablo, entregarle ya el conocimiento completo. Ya estaba anunciado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre lo que Cristo iba a hacer. Pero lo que hace Cristo con Pablo es darle el Evangelio, para que Pablo entonces, ¿cierto?, predique y anuncie el Evangelio. Eso, mi hermano Luis, lo que podría estar ahí leyendo, tratando de leer el interlineal, y cuál es difícil de leer porque obviamente la palabra es una transliteración y cuesta pasarlo al español. Esto es lo que nos reúne. Esto es lo que verdaderamente hace que nosotros estemos aquí, el Evangelio, la buena noticia de salvación. Así que ahora usted puede entender que el Evangelio no son los 4 primeros libros de la Biblia. El Evangelio, peor aún, no es toda la Biblia. Como lo dijo el hermano Manuel, el Evangelio es un anuncio. Y el anuncio es que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito de Cristo, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto es evangelio. Este es el único anuncio que usted debe creer con fe. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio de salvación en la tierra, en Marcos 1:15 empezó diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. No crean en toda la Biblia. O sea, sí, claro, porque es verídico, pero cuando Cristo hablaba de creer en el evangelio, se refería, crean que yo vine a morir por sus pecados para darles vida eterna y vida en abundancia. Entonces, creer en el evangelio enfrasca la idea de que todo ser humano que esté pisando este planeta Tierra debe primero arrepentirse para salvación, metanoia, que ya tenemos un video de esto anclado en las redes sociales, que seguramente cuando subamos este video también se pondrá el link para que usted lo revise, y creer en el evangelio. Ahora usted ya sabe cuál es el evangelio, ya tiene el conocimiento de lo que es el evangelio, pero ahora hay que entender a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice creer en el evangelio. Es muy importante recalcar la diferencia entre el creer, que es la acumulación del conocimiento, o como lo dice la Real Academia Española, vamos tomando un poquito de lo mundano, por decirlo de esta manera, de lo secular, en la definición que la Real Academia Española da a creer es tener algo por cierto cuando se logra descubrir su veracidad. Y da varios más significados, creer algo por cierto sin aún conocerlo, que es, digamos, el concepto que nos interesa. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, mi hermano, seguramente nos ayudará mucho más el tener más claro lo que vamos a hablar. Sí. Siguiente diapositiva. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1, ¿cierto? Correcto, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Estas son palabras inspiradas por Dios, escritas por Isaías hace
300 años antes de Cristo, aproximadamente, por supuesto. Y el Señor mismo está diciendo, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Usted ya escuchó el Evangelio. Es decir, hemos dicho el Evangelio, está en 1 Corintios 15, del 1 al 5, o si lo quiere acotar, del 3 al 4. Cristo murió por nuestros pecados, ok, ya lo entendí, perfecto. Pero lo importante, usted que está viendo este video, y que tal vez no ha entrado por la puerta estrecha, aún no ha hecho efectiva la salvación, lo importante es creer en este anuncio. Por eso es que el Señor pregunta y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Porque eso es lo que está esperando Dios, eso es lo que quiere Dios, que creamos en el anuncio. Y por eso que le hace la pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? No dice quién ha escuchado solamente, sino que él dice, ¿quién ha creído? Dios quiere que el hombre deposite credulidad, deposite fe en el anuncio que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Usted escuchó el Evangelio, usted ya sabe dónde está. Usted lo podría ir a buscar en la Biblia y encontrarlo y leerlo. Perfecto. Usted ya sabe que 2 más 2 son 4. Ok. ¿Qué es lo importante? Ahora creer en ese anuncio. ¿Qué dice el anuncio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó la deuda que nosotros debíamos. Que Cristo anuló el acta de los decretos. Que nos ha dado la inmortalidad, ¿cierto, Manuel? La inmortalidad a nuestras almas. Bueno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hebreos 4, 1 y 3. Hermano Luis, si lo puede leer. Claro que sí. Dice la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de Él, de Cristo, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado, porque también estamos evangelizados, lo mismo que aquellos, pero no aprovechó la palabra del oír a aquellos por no haber sido mezclada con la fe por los que la oyeron. Qué importante versículo que tenemos aquí a continuación. Para hacer énfasis, hemos tomado de Francisco la Cueva, el internero Francisco la Cueva. No hemos tomado ya de Reina Valera, por lo que yo dije en primera instancia, el cambio de la traducción nos deja mucho más utilizando el griego para poder explicarlo de mejor manera. Usted puede compararlo con su Biblia y entonces usted se va a dar cuenta. Bien, aquí tenemos el creer más la fe. ¿Dónde? Cuando dice, por no haber sido mezclada con la fe por los que oyeron. ¿Oír qué? El mensaje del Evangelio. Cuando usted oye, escucha el mensaje del Evangelio, usted está recibiendo el conocimiento, el conocer, el ginosco, el ya sé. Sí, ya sé que Cristo murió por mis pecados. Pero ahora, a ese conocimiento que usted acaba de recibir, usted tiene que mezclar la fe, porque debemos recalcar un punto importante. En Génesis 15:6, nuevamente, al inicio de la escritura, Abraham fue salvo por la fe. Abraham fue justificado por la fe, no solamente por el recibir el conocimiento de Dios. Dios le dijo, no te dará el Damaseno Eliezer, sino que tendrás un hijo. Ya, te creo. Ya, yo lo recibo, escuché eso. Pero no, Abraham no fue salvo por recibir eso de Cristo, de Dios. Cristo es Dios, sino por depositar fe a lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, por creerle con fe, por tener confianza y seguridad en lo que Dios le acababa de decir. Y por eso fue justificado. Ahora, cuando dice este versículo, porque también estamos evangelizados, lo mismo que ellos, es decir, esta parte de Hebreos, la mayoría de hebreos fueron evangelizados, pero no todos fueron salvados por no depositar la fe en el anuncio que recibieron. Y resulta que dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios.
hermano Manuel. Exacto. Por eso que, bueno, ahí hemos escrito a un costado, ¿cierto? Creer más fe. Eh, porque muchas veces se malentiende. Eh, no solamente el Señor demanda creer, sino que el Señor demanda depositar fe. Fe es convicción. En el libro de Hebreos, ¿cierto? En el capítulo 11, tenemos versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no veo a Cristo crucificado. Yo no estoy viendo a Cristo que murió por mis pecados. Eh, yo no veo, no estoy viendo, ¿cierto? Y enseña Hebreos, ¿cierto? 11, que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no he visto a Cristo crucificado, pero yo creo con todo mi corazón de que Cristo murió por mis pecados, de que Cristo realmente fue crucificado, que como dice la palabra, Él llevó mis pecados, Él cargó mis iniquidades, Él cargó mis rebeliones. Hemos leído versículos que están en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Hemos leído Colosenses, hemos leído Primera de Juan 5, que nos habla de la vida eterna. Hemos leído de cómo se fueron anulados nuestros pecados, ¿cierto? El acta de los decretos fue anulada, ¿cierto? En Colosenses, etc. Y cómo 1 Corintios 15 nos dice claramente que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, usted ha escuchado, ¿cierto? El mensaje, pero si usted no deposita fe, total convicción en lo que Cristo hizo por usted, entonces usted no entrará por la puerta estrecha. Mire, dice así, Mateo 7, del 13 y 14. Estas son palabras del Señor Jesús diciendo, entrad por la puerta estrecha. O sea, hay un mandato, entrad, para todo hombre. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Es Cristo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Esta es otra puerta. Este es un camino grande y espacioso que lleva a la perdición y que muchos son los que entran y van por este camino transitando. Y después se añade, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor acá dice, pocos son los que la hallan. No dice, pocos son los que entran. Cuando hace referencia al camino ancho y a la puerta ancha, en el versículo 13, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran, no los que la hallan, sino que los que entran es por esa puerta ancha. Pero cuando después añade, porque estrecha es la puerta, es estrecha, y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos, dice, son los que la hallan. No dice, pocos son los que entran. Acabamos de leer, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, entrad. Ese es el mandato. No dice hallar, hallen la puerta estrecha. No, el Señor dice, entren por la puerta estrecha. Y en el versículo 14 al final, usted lo puede leer. Yo le invito a que usted abra la Biblia y lo lea. Lo lea para que se dé cuenta. Y el Señor en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y en otros caminos que lleva a la vida, y pocos son, no los que entran, dice. Pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el mandato? Entrar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Pocos son los que la hallan. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Es reservarse el dato de quiénes son los que entran. Si pocos son los que la hallan, imagínese usted cuántos menos serán los que entran. El mandato no es a hallar la puerta. El mundo cristiano, en su totalidad, ha hallado la puerta. Saben que la puerta no es Mahoma. Saben que la puerta no es Hare Krishna. Saben que la puerta no está en las filosofías hinduistas o budistas. El mundo cristiano sabe que la puerta o que la salvación, ¿cierto?, es Cristo. El mundo cristiano ha hallado la puerta. Pero ¿qué es lo que demanda Cristo? Ahora entrar. Usted ha escuchado el Evangelio. Usted ha escuchado por nuestra boca de que el Señor le ha salvado en la cruz.
Le hemos dicho, esa es la puerta, mírenla, ahí está la puerta. Es Cristo, Cristo es la salvación. Ahora la invitación es a entrar, persona que oye. Usted que está viendo este video, la invitación es a entrar. Usted ya ha escuchado el mensaje. Usted ha escuchado que Cristo ha muerto por sus pecados. Pues ahora créalo. Créalo con todo el corazón, con plena convicción. Y mire, para creer en la buena noticia, también hace falta creer en la mala, hermano Luis. No sé si está de acuerdo. En creer en Correctísimo. la mala noticia. Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. No puede haber una buena noticia si no existe de antemano una mala noticia. Y para aferrarnos a la medicina, tenemos que saber que estamos enfermos. Exacto. En este caso, nuestra enfermedad es el pecado que nos condena a nuestras almas al infierno. Ahora, para dejar algo muy en claro, la medicina es Cristo, el Evangelio. Sin embargo, este Evangelio está dado para todo el mundo. Lo que usted debe entender es que hasta Cristo, o digamos lo que desde Cristo hacia adelante, ya la condenación del alma no son por los pecados, sino por no creer con fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Así que la mala noticia para usted es que está condenado por haber pecado contra Dios. Pero hay una buena noticia, que si usted cree con fe en el Evangelio, es decir, si cree con fe que Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros, usted ya no tiene por qué morir por sus pecados. Porque en justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por el mismo delito. Y si Cristo ya pagó por sus pecados y Dios es justo, no lo va a culpar a usted otra vez de los pecados que ya alguien pagó. Este alguien es Cristo. Así que crea que usted está condenado, véase a usted mismo condenado, porque es así como está. Le hemos dado la evidencia bíblica para que usted se dé cuenta que ha pecado contra Dios, que el acta de los decretos ha recaído sobre usted y que usted está condenado. A usted, lo único que le falta para que ya esté en el infierno experimentando el castigo eterno es que muera físicamente. Es morir. Es morir, lógico. Ahora, ¿qué es lo que nos falta al hermano Manuel y a mí para experimentar el cielo? Es morir físicamente. ¿Me lo invento yo? No. Efesios 2:6 dice, y con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ah, no, pero si tú pecas, ante tus ojos soy un pecador. Sí, ante los ojos de Cristo, que es lo que verdaderamente importa, yo no soy un pecador, yo soy un justificado. Y como dijo el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya estoy sentado en el cielo con Cristo Jesús. El hermano Manuel ya está sentado en el cielo con Cristo Jesús. Solo debemos experimentar o el arrebatamiento de la iglesia o la muerte física. Listo, se acabó. Pare de contar en el cielo. Por el contrario, usted simplemente necesita experimentar la muerte física para estar en el infierno. Pero ¿sabe algo? Para nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al hermano Manuel Castañeda y mi persona, para saber que estamos ahora mismo yendo al cielo, nosotros tuvimos que darnos cuenta que estábamos yendo al infierno. Y el primer paso para ir al cielo es que usted se vea ya yendo al infierno. Tiene que verse allí. Usted dirá, pero ¿cómo lo hago para entrar? Bueno, crea con todo el corazón, crea con total fe y convicción en que si usted no sale de ese camino ancho, va a conducirle al infierno. Si usted se da cuenta y recapacita y comprende la realidad, hace metanoia en sus pensamientos, hay un cambio en sus pensamientos, hay un cambio de parecer, y ya usted se ve realmente que va a condenación, bueno, crea entonces ahora en la buena noticia. Esa es la invitación que le hace Cristo. Creer en la buena noticia, creer en el buen mensaje, en el maravilloso anuncio de que Cristo murió por sus pecados. ¿Por qué murió por sus pecados? Porque sus pecados le condenan, porque sus pecados les llevan a condenación. Y si usted
no deposita fe en el Evangelio, entonces usted pagará por sus pecados. Los pecados se tienen que pagar sí o sí. Cristo los pagó en la cruz por usted. Él los llevó en el madero de la cruz. Hay dos opciones, que los pague Cristo o que los pague usted. ¿Cómo se pagan los pecados? Los pecados se pagan con la muerte del alma. ¿Qué es lo que experimentó Cristo en la cruz? Entre la hora sexta y la hora novena, dice Cristo, Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó la muerte de su alma en la cruz del Calvario. Experimentó la muerte que usted debía padecer. Él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades en la cruz. Si usted no cree en este anuncio, en este maravilloso y gran anuncio de que Cristo pagó por sus pecados, entonces usted deberá pagar por sus pecados. La deuda está saldada. Ya no hay nada que usted deba hacer, ni dejar de hacer. Hay un versículo, ¿cierto, hermano Luis, de 2 Corintios 5:9, si no me equivoco, que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, con Él mismo, con Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Los pecados ya no son factor para Dios. Todos nuestros pecados han sido remitidos a Cristo y nosotros hemos quedado libres de toda condenación. Nuestras almas han quedado libres de toda condena. Y eso es el Evangelio. Que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es solamente una linda historia. No es solamente como que Romeo murió por Julieta. No. Acá hay un asunto importante que usted debe entender, que son los pecados. Y es imposible que el hombre deje de pecar. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Es imposible que el hombre no peque. La naturaleza del hombre es pecar. El Señor sabía esto. Y es por eso que Él tuvo que venir a arreglar esta situación, a cambiarla y a reconciliarnos con Dios. Usted debe recibir este mensaje con total credulidad, dejando afuera toda incredulidad. Es que, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Es que aquí la palabra de Dios dice esta cosa, y acá dice otra. El mensaje del Evangelio es este. Cristo murió, ya Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él nos amó en la cruz hace más de 2000 años, de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que el que cree en este mensaje que estamos anunciando tenga vida eterna. Si usted cree en este mensaje, en este anuncio, en que Cristo muerto por sus pecados y le ha dejado total salvación, deuda pagada y satisfecha la ira de Dios que había contra usted por ser un rebelde, un pecador, si usted cree en esto, hará efectiva la salvación. Pero debe creerlo con fe y con total convicción. No basta con decir, sí, yo creo, y solamente materializarlo como un conocimiento intelectual. ¿Cuál es el Evangelio? Sí, el Evangelio es que Cristo murió por tus pecados. Ok, pero eso debe bajar al corazón. Debe ser creído con total fe, con total convicción. Bueno, Luis, no sé si quiere agregar. Bien, tenemos Hebreos 11:1. Dice la Escritura, y es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ve. Esto es la definición de lo que es la fe, porque vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la Escritura, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted pudo prestar atención, la fe es el medio que Dios dispuso para efectivizar la salvación del alma. Por medio de la fe, no por medio del conocimiento como tal. Pero, ¿qué es la fe? Como lo dije hace un momento, la fe es base segura de lo que se espera y prueba convincente de realidades que no se ven.
También tenemos en el mismo capítulo 11, versículo 6, habla lo siguiente, la escritura. Dice, mas sin fe, está subrayado, es imposible agradar a Dios. Para que esto sea más entendible, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, de su propia boca, habla de creer, cuando dice creer en el Evangelio, Marcos 1:15, cuando habla de creer, no se está refiriendo al puro y llano conocimiento, sino que el griego, la palabra creer, es la palabra pisteu, que se deriva de la palabra fe, que en griego fe es pistis. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de creer en el Evangelio, utiliza la palabra pisteu, derivada de pistis, que significa estar convencido de, estar seguro de, estar totalmente confiado de, en este caso, de que Cristo murió por nuestros pecados. Es por eso que la fe se vuelve el medio para asirnos, como dijo el hermano Manuel Castañeda hace un momento, para agarrarnos de la salvación de nuestra alma, del Evangelio. Y resulta que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si no agregamos fe al anuncio del Evangelio, es totalmente imposible que usted pueda hacer efectiva la salvación de su alma. ¿Por qué digo hacer efectiva? Porque su alma ya fue salvada por Cristo. Pero para que esto sea entendible, la salvación del alma es un cheque en blanco. Su firma es lo que hace que el cheque sea suyo. Ahora, en este caso, la salvación de su alma ya está hecha. Pero para que usted la adquiera, sea posesión suya, usted necesita, debe poner fe en lo que Cristo ya hizo por usted. No sea incrédulo. No sea incrédulo al anuncio del Evangelio. Cabe recalcar que cuando hablamos de incredulidad, la palabra en griego es apisteu. ¿Sí ve? Usted se da cuenta que todo proviene de la fe. Si usted tiene fe, si usted es una persona crédula, la palabra para usted sería pisteu. Pero si usted es una persona incrédula, sería apisteu. Vamos a utilizar un versículo, no me voy a alargar mucho, pero voy a utilizar Juan 20:27. Cristo dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí se encuentran las dos palabras claves las que quiero enfatizar. Cuando Cristo dice no seas incrédulo, se está refiriendo a ten fe, sino creyente. Ten fe, simplemente a eso, ten fe que yo he muerto y ahora estoy aquí con ustedes. El Padre me ha resucitado. Estas dos palabras, incrédulo y creyente, hacen referencia al punto que estamos topando ahora, la fe. Porque Tomás no tuvo fe, fue un incrédulo y por lo tanto no pudo agradar a Cristo. Por eso Cristo le pedía que sea creyente, que crea. Y Cristo continúa diciendo, dichosos los que creen sin haber visto. Es decir, dichosos los pisteu, los creyentes con fe, los que depositan fe sin siquiera haber visto. Ese es el concepto de creer en griego, depositar confianza, estar convencido de el anuncio que se cree sin necesidad alguna de que nosotros lo veamos. Por eso el interlineal del doctor Francisco Lacueva define a la fe como base segura, estar seguro de algo que nosotros no hemos visto. Base segura de realidades, prueba convincente que no se ve. Si usted quiere agradar a Dios, no lleve sus obras sucias y perversas, lleve su fe, porque la fe es lo que realmente agrada a Dios. A Dios le agrada que usted cumpla los dos mandatos que Él dijo.
No los 10 mandamientos, porque los mandamientos fueron puestos para que el hombre se dé cuenta que es un pecador. Romanos 3:20. Y fueron puestos para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Así que usted arrepiéntase para salvación, metanoia, véase de la manera en que Dios lo ve a usted según la Biblia, muerto espiritualmente, ya está yendo al infierno y moralmente corrompido. Y crea con fe en el Evangelio. Crea con fe, tal como Cristo lo dijo, creed en el Evangelio, es decir, al conocimiento que usted ya ha recibido en estos momentos, agregue fe. Y como dijo mi hermano Manuel, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Abra la escritura y lea y convénzase de que Cristo murió por sus pecados. Porque eso es fe, estar plenamente convencido de algo, plenamente seguro de algo, sin necesidad de que alguien le muestre una prueba alguna. Porque más que seguro es que si alguien le pregunta a usted, ¿esa mujer es su madre? Sí, es mi madre. ¿Está seguro? Sí, y punto. No me importa lo que digan. Eso digo yo, eso dice mi hermano Manuel. Cristo es mi Salvador. Él murió por mis pecados. No importa lo que el mundo diga. Así se paren de cabeza, no importa. Esa es mi fe. Y yo estoy plenamente convencido de que Cristo Jesús murió por este perverso pecador, degenerado, merecedor del infierno. Así que Cristo toma en cuenta la fe en el Evangelio. Como dijo el hermano Manuel Castañeda hace un momento en 2 Corintios 5:19, Dios, para salvación del alma, no toma en cuenta los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados ya no existen, ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Y tampoco toma en cuenta nuestras obras. Tito 3:5, nos salvó, ¿quién? Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que Dios no toma en cuenta ni los pecados ni nuestras obras. ¿Qué toma en cuenta? La fe. La fe. La fe. Efesios 2:8. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Porque la fe es el medio que Dios estableció para que usted haga efectiva la salvación de su alma. Exacto. La rúbrica que usted pone en un cheque para que sea suyo, usted lo cobre. La fe. Eso es la fe. Sin fe, usted no va a poder absolutamente acercarse a Dios. Usted podrá hacer todas las obras de caridad del mundo, usted podrá ir a arrodillarse, confesar sus pecados, lo cual es bueno. Usted diga, sí, Señor, me he masturbado, he mentido, he robado, porque usted reconoce que es un pecador, pero todo el mundo dice, yo pequé, somos pecadores. Pero de ahí a que usted se humille y se reconozca ante Dios merecedor del infierno, eso es otra cosa. Porque usted, si no se reconoce merecedor del infierno, si no se reconoce enfermo, ¿cómo usted va a recibir la medicina que es Cristo? ¿Cómo? Es imposible que usted reciba la medicina si usted diga, no estoy tan enfermo, puedo seguir aguantando, no necesito, estoy tranquilo, estoy bien, la vida es una sola. Porque este mundo, como lo dice un hermano de nosotros, cuyo nombre es Ulises Astudillo, quien nos predicó el Evangelio, este mundo es un lindo valle de sombra y de muerte, en donde la distracción está al 100%. Entre ellas, las religiones, entre ellas, las malas traducciones de la Escritura, entre ellas, falsos pastores, evangélicos que no predican el Evangelio, predicación del arrepentimiento, lo cual la Biblia nunca enseña, un arrepentimiento de pecados que nunca enseña la Escritura. Así que acérquese a Dios con un corazón contrito y humillado, que Dios no despreciará jamás, dice la Escritura. Y crea con fe en el Evangelio. Crea con fe. Cuando decimos crea con fe, nos estamos refiriendo al conocimiento que usted ya adquirió, agregue fe, agregue seguridad y convicción de que eso es sí o sí. 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué? Porque eso es. No es 4, no. 1 más 1 igual a 2 y punto. Aquí, mañana y en donde sea. Nadie lo va a cambiar. Cristo murió por mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Estoy convencido y no me importa
lo que tú me digas. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y murió por mis pecados, poniendo la vida de su alma en vez de la vida de mi alma. Sí es, hermano Manuel, ¿cierto? Exacto, exacto. Por eso que es importante, queríamos hablar de la fe, porque, como bien dijo hermano Luis, el Señor nos toma en cuenta ni las cosas buenas que hagamos, ni las cosas malas, porque el día que pecamos, ya ese día quedamos condenados y presos de condenación. La paga del pecado es muerte. Y no hay nada que el hombre pueda hacer por remediar, por pagar esa condenación de la muerte eterna, que eso es lo que realmente enseña la palabra del Señor. O sea, como dijo hace un rato mi hermano Luis, estamos fritos. Y si usted no se ve realmente atado de manos, si usted no reconoce que no hay nada que usted pueda hacer, porque como dice Isaías, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, o sea, todo lo justo que nosotros podamos hacer, todo cumpliendo todos los mandamientos, poniéndonos al día. Imagínese usted que usted se ponga al día con todos los mandamientos, que ya deje de pecar de aquí adelante, ya deja de pecar. No hay ni un mal pensamiento, ni una mala mirada, sino que ama al prójimo como a sí mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, lo pone por sobre todas las cosas, nunca miente, nunca, usted deja de codiciar, etc. Por más que usted haga y se ponga al día, usted no podrá pagar y ponerse al día con Dios, porque la paga del pecado es muerte, y no hay nada que usted pueda hacer para revertir la muerte eterna, la condenación. Es un decreto condenatorio. La paga del pecado es muerte. El alma que peque morirá. ¿Cuántos pecados le bastó a Adán para ser expulsado del jardín del Edén junto a Eva? ¿Cuántos pecados les hizo falta cometer? Uno. Un pecado le valió ya no tener comunión con Dios. Solamente un pecado. ¿Usted recuerda cuántos pecados ha cometido? Por eso que el pecado es serio y se castiga con la muerte, con la separación. Como decía mi hermano Luis hace un rato atrás, tanatos. Eso es lo que significa muerte, separación con Dios. Somos separados de Dios, ya no hay comunión con Dios. Por eso que cuando el Señor le dice a Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente vas a morir. Bueno, Adán no murió físicamente el día que comió del fruto, pero sí espiritualmente. Es decir, ya no hubo relación con Dios. Dios lo empezó a llamar en el jardín del Edén, en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Ya no había comunión. Adán estaba escondido. Y posteriormente, bueno, fue expulsado, ¿cierto?, del jardín del Edén. El pecado es serio, es muy serio. Y transgredir la ley de Dios trae por consecuencia la muerte eterna. Este decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo podemos entonces zafar de esa condenación? Si todos los días pecamos, no hay forma humana. La única forma de zafar, ¿cierto?, entre comillas, de pagar, ¿cierto?, es que alguien que haya cumplido todos los mandamientos, que jamás haya pecado, muera en mi lugar. Experimente esa muerte que yo debía experimentar, la muerte eterna. Que alguien la experimente por mí. El justo por los injustos. ¿Quién experimentó esa muerte por usted y por mí? Cristo. Si Él ofrendó una vez y para siempre, ¿hay que ofrendar más? Claramente no. La ofrenda ha sido hecha una sola vez y para siempre. Y los que hemos creído, como dice Hebreos 4, entramos en su reposo. ¿Ha entrado usted en el reposo? Si nosotros, no es por ser intrometido, pero si nosotros le preguntásemos a usted, si Dios hoy viene por su alma, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es su eternidad? ¿Condenación eterna? ¿O usted va al cielo por la eternidad? Quizá usted dirá, no sé,
estoy tratando, estoy perseverando en, bueno, en que seguramente hay una balanza, ¿cierto? En el reino de los cielos, en el cual Dios me ponga, y si la balanza se inclina al lado malo, me iré al infierno, y si la balanza se inclina al lado bueno, entonces entraré al cielo. Eh, no sé, yo creo que sí. Bueno, todo eso denota no haber creído, no creer en lo que ha dicho Cristo. Y yo les doy vida eterna, y no van a perecer jamás. El día que creísteis, fuiste sellado, Efesios 1:13. ¿Ha creído usted, ha entrado en el reposo? ¿Ha creído usted con todo el alma de que Cristo murió por sus pecados? ¿Se ha visto usted alguna vez en justo juicio? Con lo que estamos exponiendo, ¿se ve usted en justo juicio marchando al infierno por cometer no solamente un pecado como Adán, sino que cientos de pecados ha hecho usted? ¿Se ve usted yendo al infierno? ¿Se ve usted en justo juicio marchando al infierno? Si usted no se ve así, entonces usted es como esa persona que va en ese río caudaloso, que es advertido de que más allá hay un acantilado y usted se resiste a tomar el salvavidas, porque cree que no hay nada, no hay ningún peligro. Si usted no se ve que está en grave peligro, entonces usted jamás tomará el salvavidas. Ese salvavidas es Cristo. Ese salvavidas es lo que Cristo hizo en la cruz por usted, que ya le salvó. Usted agárrese a la salvación. Tómese de la salvación que hizo Cristo, hágala efectiva en su vida. Cristo ha pagado por sus pecados, por todo, por cada uno de ellos. Quizá usted dirá, es que este pecado que yo tengo aquí guardado es tan grande que yo creo que este pecado no me lo perdona el Señor. No me lo va a perdonar, no me lo perdona. Todas nuestras transgresiones han sido pagadas por el Señor en la cruz, y Él la ha dejado libre de toda condenación. Esa es la buena y maravillosa noticia. Eso es lo que usted debe atender, eso es lo que usted tiene que hacer, es creer con fe. Mire, hay este pasaje que leyó mi hermano Luis hace un rato atrás, que es Hebreos 4. Mire, ponga mucha atención, porque aquí el apóstol Pablo habla de cómo hay gente a la cual se le ha anunciado el Evangelio, pero que ese anuncio no le ha valido para nada. Y sigue y dice, pero a ellos, ¿cierto? A este otro grupo, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio, el mensaje del Evangelio. La promesa del reposo, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les fue de provecho el oírla? ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Es decir, por ser incrédulo al mensaje, por resistirse al mensaje. No creo lo que tú estás diciendo. No creo lo que tú estás diciendo en este video, de que Cristo murió por mis pecados y que me ha dejado libre de condenación. O sea, así tan fácil. Mira, para ti es fácil. Mas a Cristo le tomó un precio inmenso, que morir en la cruz y separarse del Padre. Para nosotros parece fácil, porque no es fácil vencer la incredulidad, pero estamos llamados a vencerla, a entrar por la puerta estrecha, no solamente a hallar la puerta. Usted ya halló la puerta, se la estamos diciendo, le estamos indicando la puerta, es Cristo. Entre usted por ella ahora, entre, no sea incrédulo, entre. Quizá usted tendrá cuestionamiento, es que aquí en esta palabra, en estos versículos dice esta cosa, y aquí dice otra. Mire, la palabra, dice la misma palabra del Señor, que la suma de su palabra es verdad, no solamente un versículo. Y la suma de toda la palabra, ya hemos leído el Antiguo Testamento, partes del Antiguo, referencias del Nuevo, y hay muchas más, en la cual el Señor habla claramente de que Él vino a salvar al mundo, de que el mismo Dios se hizo carne para morir por nuestros pecados. Eso es Así es, hermano. Así es, hermano Manuel, te lo digo muy claro. El deseo, el anhelo que tenemos nosotros con esta presentación es dar a conocer el Evangelio para que usted se dé cuenta que usted está condenado, que no hay nada en absoluto que usted pueda hacer o dejar de hacer para que usted pueda adquirir la salvación de su alma.
que no hay absolutamente nada que esté a su alcance para que pueda presentarle a Dios como objeto de cambio, como objeto de trueque. Yo te doy y tú dame, para que así usted tenga un acceso al cielo. No importa lo que usted haga o deje de hacer. La salvación fue hecha por Cristo. Isaías 43, 11 o 12. Cristo lo salvó, Cristo anunció, Cristo salvó, Cristo hizo todo. Usted, grábese bien esto, no tiene parte en la cruz del Calvario como para ser autor de la salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Cristo es el autor y consumador de la salvación. En otras palabras, Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor y consumador de la salvación. Cristo lo hizo en la cruz y Cristo mismo lo terminó. Usted no entra allí. Usted no es autor de nada más que pecar contra Dios. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos otorgó salvación a nuestras almas y nosotros lo que podemos hacer es arrepentirnos y creer con fe en el Evangelio. Eso sí está a nuestro alcance. Bien, eso es lo que hemos procurado hacer hoy con mi hermano Manuel, con la ayuda del Señor. Quizá el video se hizo un poquito extenso, pero es justo y necesario tocar todos los puntos habidos y por haber, y especialmente mostrar a la luz de las Escrituras que lo que se está diciendo allí afuera en las religiones, en esas congregaciones, no es nada respecto a la salvación del alma. Satanás está tratando de decir a la gente para que crean que por ser cristianos, que por ponerse el seudónimo de cristiano, esa persona ya es salvada, que porque carga una Biblia debajo del brazo, entonces esa persona ya es un evangélico salvado que predique el arrepentimiento y el evangelio para salvación. No, eso es lo que se ha vendido hoy en día, porque la religión ha entrado en el ámbito de los negocios. Así, esa es la realidad. Y si usted llega a escuchar algún otro mensaje con nombre evangelio, pues sepa usted que eso es tan falso, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, y si alguien os anuncia otro evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Este es el único evangelio y no hay más. Todo lo demás es añadidura y perversión para su alma. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas gracias, hermano Luis. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Fuerte abrazo.